Vamos a escuchar ahora los resultados del estudio jurídico sobre la concesión del canal interoceánico y otros megaproyectos de Nicaragua en el marco del canal interoceánico a través de Mónica López Baltodano de la Fundación Popular. Media hora. Me dicen eso porque yo pedí que me dieran una hora y al final quedé con media. Entonces, quiero contarles que durante un año he estado estudiando todos los instrumentos legales vinculados con la concesión del canal. He analizado sus contradicciones con la Constitución Política de Nicaragua, la legislación ambiental vigente, estudiamos los tratados internacionales aplicables al caso, los acuerdos regionales centroamericanos y otras disposiciones que serían aplicables en distintos escenarios según las fuentes de financiamiento. Pero como los compañeros solo me dieron media hora, he decidido organizar mi presentación y tratar de plantearles lo que yo considero es lo más sustantivo que todos los ciudadanos debemos de conocer acerca de la concesión del canal. Primero, reconocer una verdad. Hablar sobre el canal realmente es complejo, porque no solo uno tiene que considerar los elementos técnicos científicos, sino que también los jurídicos, los económicos, los históricos y los geopolíticos también. Desde el punto de vista histórico, por ejemplo, en Nicaragua, en 190 años de historia se han suscrito más de 30 tratados, acuerdos, más de 70 proyectos. Es decir, en la realidad histórica del país, realmente no es una novedad lo que está sucediendo. Sin embargo, algunos de los aspectos de la concesión sí realmente son muy distintos de sus antecedentes históricos y es en parte a lo que yo me voy a referir hoy. Así que, si me permiten, desde el punto de vista histórico quisiera decir dos cosas. Primero, es legítimo hablar sobre el proyecto del canal, no es un delito hablar sobre el proyecto del canal. Sin embargo, hay que reconocer que en la historia de este país siempre los debates y las posibilidades de este proyecto han estado vinculados con los intereses geopolíticos de potencias extranjeras y que en la actualidad, la concesión que está vigente en la actualidad en el país, realmente el hecho de que fuera negociada y gestionada en el más absoluto secreto, en mi opinión, la convierte en una concesión cuestionable, ilegítima, y el hecho de que haya sido aprobada sin la debida consulta ciudadana, con pueblos indígenas, con municipalidades, el hecho de que se haya entregado sin licitación, en un proceso acelerado de 7 días en la Asamblea Nacional, la convierte en una ley que es inconstitucional y desde todo punto de vista jurídico ilegal. Ahora, decir una cosa, que era lo que decían los compañeros de Centro Humboldt, realmente aquí en Nicaragua, en este momento, nadie sabe dónde están esos estudios de factibilidad técnica, comercial, financiera, económica, socioambiental. Realmente yo me pregunto, en el absoluto desconocimiento de cualquier estudio serio de viabilidad y ni se diga de los de impacto ambiental, ¿es realmente razonable, es realmente serio estar hablando de un inicio de obra en tan solo unos meses? Es una pregunta que yo les dejo a ustedes. Ahora, creo que es importante que todos sepamos cuál es la promesa que está detrás del proyecto, porque efectivamente el gobierno ha venido planteando varias cosas. Primero, que este es el momento idóneo para invertir en un canal interoceánico, por múltiples razones, entre ellas por el crecimiento del comercio marítimo mundial, el crecimiento del tráfico marítimo, el hecho de que hay embarcaciones que no alcanzan más en el canal de Panamá, incluso con su ampliación, pero también ha dado argumentos sobre los impactos en la economía nacional. Por ejemplo, el gobierno prometió que este año Nicaragua, con el inicio de las obras, iba a crecer en un 10%, es decir, atribuyendo un 4.5% del crecimiento estrictamente al hecho de la promesa del inicio del proyecto, lo cual obviamente los datos económicos contradicen en la actualidad. Pero también dijo que este año, y solo con la entrega de la concesión hace un año, se iban a generar 185.000 empleos, obviamente datos que no tenemos cómo comprobar en este momento. Hay otras cosas importantes. Estamos empezando a ver contradicciones entre la promesa de generación de empleo del gobierno y lo que anuncia oficialmente la empresa concesionaria. El gobierno ha planteado que la construcción del canal iba a generar 1.2 millones de empleos en Nicaragua. Lo que ha dicho el inversionista es que la construcción del canal va a generar 50.000 empleos, lo cual es solo el 5% de lo que el gobierno ha proyectado en su discurso oficial.
Comparado todo esto con el caso del Canal de Panamá, a mí me llama la atención que se está proyectando una generación de 200.000 empleos por la operación del proyecto en Nicaragua, cuando la práctica indica que solo en el caso del Canal de Panamá solamente se generaron 10.000 empleos en términos de la operación. Yo no soy economista, pero permítanme que haga algunas valoraciones desde el punto de vista económico, porque creo que atañen a la justificación que se ha dado del proyecto. Primero, decirles algo: todos los planteamientos del gobierno atañen a beneficios indirectos del proyecto. De manera deliberada no han presentado estudios que soporten esas proyecciones económicas, pero tampoco se refieren a lo que dicen los acuerdos directos firmados, o sea, lo que dice la concesión del canal. Y por supuesto desconocemos cualquier tipo de estudio de viabilidad, no sabemos sobre las fuentes de financiamiento, ni tampoco se ha estudiado sobre los otros impactos que va a tener en la economía el proyecto del canal. Entonces, dicho esto, voy a entrar en la materia que me corresponde a mí, pero voy a beber un poquito de agua, se me regala aquí. Voy así paso acelerado porque quiero aprovechar mis 30 minutos para contarles lo más que pueda de la concesión del canal. Ok, ahora hablemos realmente del proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque hay que saber lo que dicen los instrumentos para saber cuál es la voluntad política real del proyecto. Y he tratado de organizar mi presentación de manera que podamos responder algunas preguntas básicas. Empecemos por qué es y qué entrega la concesión del canal. La concesión del canal es todo esto, una serie de instrumentos entre los cuales está la ley 840, el acuerdo marco de concesión, las resoluciones de la comisión del canal, que por cierto son absolutamente desconocidas, no las están publicando, y todos ellos constituyen un régimen jurídico de excepción, es decir, un régimen legal especial para el proyecto. Ahora, junto a esos documentos que conocemos, que son los que hemos podido estudiar, hay otros documentos que no conocemos, sabemos que están ahí y deberían de publicarse, entre ellos el acuerdo de accionistas, el memorándum y estatutos de HKND, también hay documentos que son secretos y otros documentos que definitivamente están en otras lenguas que no podemos entender y es difícil analizar cuáles son las consecuencias de los mismos. Ahora, esto es así porque el gobierno aceptó firmar cláusulas de confidencialidad eterna de todos y cada uno de los documentos relacionados con el proyecto, sean técnicos, comerciales, de cualquier índole. Obviamente uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la ley de acceso a la información pública? Que dice claramente que toda concesión de explotación de recursos naturales, que son recursos del pueblo, todos los documentos relacionados con esa concesión deben ser del conocimiento público, pues. Y eso no solo lo dice la ley de acceso a la información pública, lo dice también el sentido común, ¿no? Por eso es que la ciudadanía nicaragüense se siente así, un poco desorientada, perdida, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Entonces yo quiero contarles qué dicen los instrumentos legales. Y los invito a que cuando tengan oportunidad los estudien ustedes también. Primero, estamos frente a una concesión de varios megaproyectos, una concesión entregada de forma simultánea para desarrollar y operar más de 10 megaproyectos. No es solo el canal húmedo, es un canal seco, 2 puertos de aguas profundas, un oleoducto, un aeropuerto, 2 zonas de libre comercio, un proyecto marco y algo que yo le he puesto, la caja de sorpresa. ¿Qué es la caja de sorpresa? La caja de sorpresas es un artículo que dice toda infraestructura, que no sea todo el montón de megaproyectos mencionados antes, toda infraestructura que el inversionista diga que es necesaria para el proyecto, entonces se queda incorporada dentro de toda la gran concesión. Y esto no es un invento mío, la práctica está demostrando que así va a funcionar. Todos estos 4 complejos turísticos que fueron anunciados por el inversionista en este año no estaban en la concesión inicial, están entrando por esa cajita de sorpresas que yo les mencioné. Incluso se han dado el lujo también de decir este va, este no va, y así va a ir cambiando la cosa en el transcurso del tiempo. Igualmente han anunciado otros proyectos, generadoras de electricidad, plantas de acero, plantas de cemento, fábricas de explosivos, es decir, que la dinámica de la concesión va a ir cambiando y va a ir mudando de esta manera porque es de esta manera como fue aprobado. Ahora, ¿qué más se entrega? Bueno, se ha hecho una entrega de derechos irrestrictos a favor del inversionista de prácticamente todos los recursos naturales, tierra, aire, agua, espacio marítimo, plataforma continental,
gubernamental, bosques, islas, aguas superficiales, incluyendo el derecho sobre ríos, lagos, océanos, cuerpos de agua que el inversionista puede dragar, extender, reducir, expandir según como él considere necesario, incluyendo cuerpos de agua sujetos a una protección especial, como es el caso de nuestro gran lago Cocibolca. En otras palabras, la concesión del canal ha entregado todo esto a un inversionista privado. Yo creo que el simple hecho de reconocer que esta concesión se circunscribe en una dinámica terrible, que es la dinámica que entiende el desarrollo estrictamente como la explotación a toda costa de nuestros recursos, la privatización de la naturaleza, la concentración de las riquezas de un país en manos de pocos inversionistas, realmente, en mi opinión, resulta altamente contradictorio con algunas cosas que están en el discurso oficial del gobierno. ¿Qué más se entregó? Se entregó derechos exclusivos sobre propiedades públicas, privadas, comunales, las pueden poseer, las pueden ocupar. Es más, la única vez que se menciona el interés del pueblo nicaragüense en los instrumentos de la concesión es cuando se habla que es del interés de los ciudadanos expropiar cualquiera de estas propiedades para ser transferida al inversionista. Esto es altamente problemático y muchos de los que están aquí son compañeros que se han movilizado por este tema. Y quiero decirles que es muy problemático en muchos sentidos. Por ejemplo, en el caso de las propiedades comunales. Todos sabemos que en Nicaragua las propiedades comunales, según nuestra Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley 445, el Gobierno 169 de la OIT, son tierras que son inembargables, son tierras inalienables, imprescriptibles. Es imposible que el gobierno disponga de esas propiedades sin haber hecho una consulta con los propietarios de esas tierras, que son los pueblos indígenas y las comunidades que viven en esos territorios. Sin embargo, lo que dice la ley del canal es que van a mandar a oír al Consejo Regional y a la Municipalidad y sin requerir el consentimiento y aprobación van a tramitar la expropiación. Obviamente, esto es altamente contradictorio. Esto tiene particularmente implicaciones para el gobierno territorial Rama Criol, que bueno, van a tener oportunidad de escuchar de la propia voz de ellos lo que ellos están pensando sobre el proyecto. Ahora, el procedimiento de expropiación no me voy a meter en el detalle. Lo único que quiero que sepan es que el inversionista va a hacer lo que está haciendo ahora, el censo. Después va a enviar una comunicación a la comisión del canal diciendo: miren, estas son las propiedades que requiero, estas son las extensiones, estos son los dueños, por favor tramíteme usted la expropiación, porque eso lo va a tramitar la comisión del canal. La comisión va a ir donde los propietarios, los comunitarios, decirles: miren, en razón del interés de ustedes como ciudadanos de Nicaragua necesitamos expropiarlo y usted no puede oponerse a ese procedimiento. Y efectivamente hay recursos para protestar, etcétera, pero la conclusión es: nadie puede rechazar el proceso de expropiación. Puede tratar uno de pelear del monto, etcétera, pero la verdad es que incluso en términos del monto o la indemnización, la ley es muy clara. Y esto yo quiero que ustedes lo sepan bien. Esto es lo que dice la ley y los instrumentos firmados hace un año. Y lo que dice es que la indemnización por expropiación será equivalente al valor catastral. Hay algunos voceros y funcionarios que han hablado de que se va a pagar un valor justo. Sí, la ley dice que se puede pagar el valor justo de mercado cuando sea inferior al valor catastral. Entonces es muy importante que sepamos lo que dicen estos instrumentos. Ahora, adicionalmente, bueno, el Estado tiene que garantizar la posesión pacífica, obviamente. El inversionista efectivamente tiene que pagar el monto correspondiente a la indemnización para propietarios privados. Pero hay algo clave. Hay una cláusula en el acuerdo marco sobre la reubicación de la gente. Porque miren, este tema de la expropiación no es solo cuánto le van a pagar a la gente, a dónde se va a ir esa gente, en qué condiciones va a vivir. ¿Y saben qué dice el acuerdo marco? Primero dice que el inversionista no tiene ninguna obligación con la reubicación de esa gente, ni mucho menos con el restablecimiento de su posesión económico-social. Eso lo dice de plano. Pero también dice que ninguna entidad gubernamental tiene esa responsabilidad. Lo cual, no sé, es decir, ¿por qué lo firmaron, lo dejaron escrito de esa manera? Es algo que creo que todos tenemos que consultarle al gobierno actual.
Ahora, ¿qué pasa si las propiedades son públicas? Si las propiedades son públicas, la ley dice que no hay ninguna indemnización, o sea, las propiedades públicas son entregadas de forma gratuita. Pero cuando digo propiedades públicas, estoy hablando de todas estas entidades gubernamentales. Cualquier propiedad que sea de autoridad nacional, regional, local, municipal, ministerio legislativo, fiscal, todas esas propiedades, si en algún momento están en la ruta o en el área de interés del inversionista, tienen que ser entregadas de forma gratuita al inversionista. Y obviamente eso abre un problema sobre las tierras no tituladas, que va a pasar en esos casos. Los derechos son muchos, no puedo, no me dé el tiempo, solo quiero referirme a uno. Las entidades gubernamentales, según los documentos de la concesión del canal, no pueden aplicar ningún tipo de sanción, ni administrativa, ni económica, ni civil, ni penal, por cualquier incumplimiento del inversionista de sus obligaciones. Es decir, prácticamente no podemos, como Estado y como país, hacer uso de nuestros recursos, de nuestra institucionalidad para exigir que se cumplan con las obligaciones que tiene el inversionista respecto a la patria, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Qué otros derechos? Bueno, todo esto se va a hacer libre de impuestos. Esto no es solo libre de impuestos para el inversionista, es para todos los subcontratistas, los patrocinadores, los afiliados, es decir, se va a armar un festín de liberaciones de impuestos, de todo lo que tenga que ver de una u otra manera con los subproyectos. Adicionalmente, el Estado de Nicaragua tiene que facilitar, y es una obligación, la emisión de todos los permisos, como los permisos ambientales, licencias, consentimientos, autorizaciones y cosas muy graves que realmente representan una entrega de las facultades esenciales de un Estado y de un país. Renunciamos a la inmunidad soberana, que significa que están desprotegidas nuestras reservas y nuestras cuentas como país frente a cualquier demanda del inversionista. Nos hemos sometido a un arbitraje internacional. Como no aplican las leyes nacionales ni los procesos nacionales, entonces vamos a ir a aplicar las leyes de Inglaterra y Londres en algunas de estas instancias. Pero también perdimos facultades legislativas, porque la concesión dice que si hay cualquier cambio de ley, entonces eso se considera en contra del interés del inversionista y el Estado de Nicaragua está obligado a compensarlo. Pero van más allá. Dicen que el inversionista le va a proponer al Estado de Nicaragua cambios en leyes, enmiendas a leyes de derecho ambiental y de otros tipos para que se ajuste y esté verdaderamente resguardado desde el punto de vista jurídico sus intereses. Esto es que, ya yo estoy liquidada, tengo 10 minutos y voy por la primera pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo va a durar la concesión? La concesión inició formalmente el 14 de junio del 2013, yo creo que va a durar más de 110 años. ¿Por qué digo esto? Primero, porque se le dio el derecho de 16 años al inversionista para gestionar el financiamiento y empezar las operaciones. Los primeros 50 años inician hasta después de que inicien las operaciones comerciales del canal. O sea que en suma van a ser más de 110 años. Si las cosas no salen bien, eso no lo puedo plantear en este momento, hay varios escenarios, ¿verdad? Si las cosas no salen bien, solo quiero referirme a uno. En el caso de los eventos políticos de fuerza mayor, lo que dice la concesión es que si hay disturbios, manifestaciones, huelgas de cualquier tipo, el Estado está obligado a pagarle al inversionista la cantidad necesaria para cubrir sus costos fijos durante el periodo que dure la protesta. O bueno, o otras cosas, ¿verdad? Esto solo lo pongo para que ustedes sepan, ¿verdad? Un poco estas cuestiones. Ahora, ¿dónde se aplica la concesión? Se aplica literalmente en todo el territorio nacional. Representa una entrega de todo el territorio nacional. Ustedes van a decir que exagerada esa muchacha. No. El hecho de que la concesión no diga cuál es la zona geográfica en la que se van a ejecutar ninguno de los 10 megaproyectos o los adicionales, el hecho de que diga que las rutas óptimas las define el inversionista, significa que el inversionista puede definir qué parte del territorio nacional es la que requiere para su proyecto, como de hecho ocurrió con el anuncio de la ruta, lo cual recuerda un poco, ¿no?, algunas disposiciones del Tratado Chamorro-Bryan. Ahora, ¿quién representa a los nicaragüenses? Hay una megacomisión que se llama la Comisión del Canal. Ellos pueden firmar y suscribir documentos en nombre de cualquier entidad gubernamental, pueden firmar documentos incluso en nombre de las alcaldías, en nombre de los gobiernos territoriales, regionales. ¿Por qué? Porque eso es lo que estableció la concesión. Tienen una serie de atribuciones, pero yo lo que quiero es que sepan quiénes son. Esta es la junta directiva de la autoridad del canal.
Estos son otros miembros adicionales de la comisión del canal. Por falta de tiempo no podemos hacer los comentarios planificados. Y miembros adicionales, el ejército y la policía, porque ustedes saben que en la concesión del canal nos obligamos a que nuestras instituciones públicas garanticen la vigilancia de todas las instalaciones. Y algunos miembros que integran el comité técnico asesor, que bueno, pueden hablar y opinar, pero realmente no tienen voto en la toma de decisiones. Y otros que no son miembros de la comisión del canal, como los gobiernos territoriales, los consejos regionales, las alcaldías municipales. Ahora, ¿a cambio de qué entregamos esta concesión? Hay derechos para Nicaragua: pago en efectivo, acciones en el proyecto, la devolución de los inmuebles y el derecho a colocar nuestra bandera nacional en las áreas de la infraestructura. Quiero mencionar algunos de esos, y discúlpenme que esté corriendo, pero ya me pasaron el papelito. Pago en efectivo: nos van a pagar $10 millones por 10 años después de la entrada en operaciones del canal. Esos son $100 millones por una concesión de 100 años. Eso entra en 2 meses de remesas familiares que entran en este país. 2 meses, en 2 meses recogemos lo que nos están pagando por una concesión de 100 años. Tenemos ahorita el 1% de las acciones del proyecto, van a empezar a crecer hasta que entre en operaciones el canal, pero ojo, el hecho de que vamos creciendo a 2, 3, 4, hasta que dentro de 110 años tengamos el 100% de las acciones. El Estado y la autoridad del canal pueden otorgar prendas, o sea, pueden establecer, hipotecar incluso esos derechos si se requiere para gestionar el financiamiento. Ahora, ¿cómo ocurrió esto? Y les juro que ya estoy cerrando. Esto empezó en el 2012 con la ley 800. El gobierno presentó una ley que en mi opinión era bastante razonable. Decía, bueno, este gobierno quiere, como otros en la historia, empujar el proyecto del canal. Vamos a crear una empresa mixta con capital público-privado, en el cual Nicaragua va a ser el dueño del 51% de las acciones, las propiedades siempre van a estar en manos del Estado de Nicaragua, y esta es la intención del gobierno. Y así empezó este cuento. Lo que pasó es que un año después cambió totalmente la historia. Ya no era una empresa mixta, era nacional, era una concesión a una empresa privada. Ya no éramos dueños del 51% de las acciones, éramos dueños solo del 1% de las acciones. Y ustedes me van a decir, ¿y cómo pasó esto? Pues esto pasó porque durante un año el gobierno negoció en secreto con ese empresario todos los términos de la concesión, firmaron documentos, compromisos, de hecho crearon las sociedades que se van a beneficiar de la concesión. Las sociedades no existen desde hace años, no existían hace 3 años, fueron inventadas para ser las beneficiarias del proyecto. De hecho, el presidente incluso firmó un documento en el que dice que todo eso eran actos privados y comerciales, que no atañían a asuntos públicos o gubernamentales. Lo que pasó después es historia poco conocida por ustedes. Entró a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley y casi que por arte de magia, en 7 días aparece publicada Ley de la República, acuerdo marco firmado y todo este lío, digamos, desencadenado de una forma tan abrupta que yo lo he llamado operación relámpago. No dio tiempo ni de que pudiéramos ir a decir nada, aunque sí algunos ciudadanos tuvieron chance de movilizarse. Lo que se firmó después es el acuerdo marco, que es la clave para entender este negocio, un documento de 120 páginas, hay que estudiarlo, no puedo entrar más en detalle. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Quién asesoró al Estado de Nicaragua cuando inventaron todos estos documentos que fueron firmados hace un año? Porque miren, hay que distinguir. En una negociación de este tipo está el Estado de Nicaragua, los intereses de los ciudadanos, y un inversionista privado con los intereses propios, ¿verdad? Decir que todas estas firmas de abogados, que todos estos asesores técnicos, que todas esas empresas son las asesoras nuestras, es mentirnos. Son los asesores del inversionista, a menos que el presidente tenga los mismos intereses que el inversionista. Es algo que no puedo entender. Ahora, ¿a quién se le otorgó la concesión? 5 minutos, termino. Estoy con taquicardia aquí porque todo el tiempo A ver, hay un mito. Aquí hay el mito de que la concesión se le entregó a HKND Group y un inversionista chino que por sí solo va a conseguir $50.000 millones. Ya empiezan a aparecer algunas cosas. En este mes, el vocero de HKND
dijo que están trabajando con empresas estatales chinas y que son las que van a financiar gran parte del proyecto, lo cual empieza a dar luces, ¿verdad?, sobre las fuentes de financiamiento del proyecto. Pero déjenme decirles que la concesión no se la entregamos a HKN Group, se la entregamos a una empresa nicaragüense, y pongo cita ahí porque a veces no me creen cuando digo esto, que se llama Empresa Desarrolladora de Grandes Infraestructuras S.A., una empresa creada hace 2 años, en noviembre del 2012. Hemos tenido que investigar. ¿Qué hemos encontrado? Hemos encontrado que esa empresa se constituyó con un capital social de $400, que fue creada hace apenas 2 años, y que sus socios y sus accionistas son 2 abogados de la firma de Taboada y Asociados. Sabemos que existen otras sociedades involucradas como HKN Group en Islas Caimán, HKC que está registrada en Hong Kong, y tenemos total certeza de que hay 5, 6, 10 sociedades más involucradas. Logramos verificar que HKC efectivamente existe en Hong Kong, se creó con un capital social de casi $1.300, y también que existe HKN Group en Islas Caimán, de esa no tenemos más información. Por esto es que más de 180 ciudadanos el año pasado presentamos un recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley, penosamente resuelto en diciembre en contra nuestra por la Corte Suprema de Justicia, declarándolo no al lugar. Pero quiero hablarles, ya voy a cerrar, don Toño, siento que me está viendo, ya estoy cerrando. Saber, porque realmente el negocio lo armaron de una manera que desde el punto de vista legal es bien tramposa y complicada de resolver. Número 1, los documentos del canal dicen que si la Corte Suprema de Justicia declara inconstitucional la ley del canal, el Estado de Nicaragua tiene que indemnizar al inversionista. También dice que la Procuraduría tenía que emitirle un documento al inversionista diciendo que todo estaba en orden, que todo era legal, que todo estaba bien. El Banco Central tuvo que emitir documentos de renuncia de la inmunidad soberana para que tuviera el inversionista garantía de que el Estado tenía cómo cubrir sus obligaciones. Pero más allá de todas estas atribuciones, que son las atribuciones que nos hacen un país, que nos hacen ser un Estado, teóricamente hablando, y que fueron entregadas a un inversionista privado para más desconocido en el país, pasó algo muy grave, que es una de las cosas que yo considero por sí sola realmente debería de levantar enormes preocupaciones en los ciudadanos. No solo decían que había que hacer todo esto y entregar todo esto que yo les he dicho, también dicen los documentos legales que 6 millones de ciudadanos nicaragüenses estaban obligados a cambiar su constitución política para incluir dentro de la constitución política un proyecto que no había sido consultado con ninguno de nosotros. Y fue penosamente lo que ocurrió este año. Reformaron la Constitución, incluyeron el proyecto del canal dentro de la Constitución, y es alguna de las cosas que nosotros hemos estado, digamos, denunciando. Ahora, si me permiten, quiero terminar con una reflexión. En época de fiestas patrias, patria y soberanía no es el himno, no es la bandera, no son los desfiles patrios. Patria y soberanía es el imperioso deber que tenemos los ciudadanos nicaragüenses de mantener nuestra autonomía, de mantener el dominio sobre nuestros recursos, sobre nuestras tierras. Eso fue lo que nos enseñó Sandino. Muchas gracias.